deberá abstenerse de utilizar los recursos, bienes, canales, escenarios y plataformas vinculados a su investidura y al ejercicio de sus funciones, incluidas las alocuciones oficiales, los eventos públicos convocados o atendidos en su calidad de presidente de la República, los escenarios nacionales e internacionales a los que accede por razón del cargo y la cuenta @Petro Gustavo en cuanto instrumento de ejercicio de la función pública para difundir propaganda electoral o mensajes dirigidos a favorecer o desfavorecer, directa o indirectamente, a cualquiera de los candidatos a la presidencia de la República, comprendidas las alusiones efectuadas mediante analogías, símbolos, dicotomías o calificaciones de inequívoco contenido electoral. La decisión judicial fue adoptada por la juez Ani Carolina Goenaga, mientras da trámite a esta tutela interpuesta por el abogado Juan Diego Ríos Rojas. El accionante solicitó una medida provisional urgente que garantice el cumplimiento a la neutralidad electoral del presidente como mandato constitucional. Esta acción no plantea una controversia partidista ni pretende que el juez constitucional arbitre entre candidaturas. Plantea algo anterior y más grave, la pregunta por la integridad misma del escenario en el que los ciudadanos elegiremos presidente de la República el próximo 21 de junio de 2026. De esta manera, la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco. Bienvenidos, es un gusto acompañarlos en este programa de opinión, conversación y análisis. Saludo a nuestros invitados. Comienzo con María Clara Posada, senadora electa por el Partido Centro Democrático. Gracias, senadora electa, por estar aquí en la noche. Jorge, gracias. Un saludo para ti y para toda la audiencia de NTN 24 y qué importante esta invitación a hablar sobre un tema tan relevante para las elecciones del 21 de junio. María Clara, bueno, vemos al presidente Petro anoche en su Consejo de Ministros respondiendo a las diferentes acciones judiciales que se han emprendido en su contra por presunta indebida participación en política. Bueno, la decisión más reciente la ha tomado una juez de la ciudad de Medellín y él sale con el argumento que le están coartando la expresión de lo que según él puede opinar en esta contienda electoral. ¿Usted qué opina? Pues Jorge, esto da cuenta una vez más de ese sesgo ideológico que ha determinado el accionar de Gustavo Petro como presidente de la República. A ver, yo creo que hay algo en la formación de Gustavo Petro, sus lecturas, sus aproximaciones a la filosofía, desde el punto de vista del materialismo histórico, que lo hacen pensar que las instituciones son una estructura para que una clase oprima a la otra, es decir, para que los dueños de los medios de producción opriman al proletariado. Y por eso ha abogado desde el primer día de sus funciones por la desaparición de todo eso. A él le tocó decir que las respetaba para llegar a la presidencia, pero cada oportunidad que ha tenido para hacerlo las ha despreciado. Eso se nota y es fruto, como te digo, Jorge, de una ideología latente en él. Él las irrespeta, insiste en desafiarlas. Su cabeza realmente nunca se desmovilizó. A eso súmele además el hecho, Jorge, de que está con un inmenso temor por la llegada, que yo creo que ya es inminente, aunque uno en política nunca puede ser triunfalista, pero de Abelardo de la Espriella como presidente de los colombianos y la auditoría forense que ha advertido. Entonces, a este punto lo que está pasando es que aparte de despreciar las instituciones, pues está jugándose la Gustavo Petro del todo por el todo para sobrevivir, para preservar su impunidad y para salvar algo de lo que es su nefasto legado. Senadora electa María Clara Posada, ¿realmente este tipo de decisiones judiciales sirven de algo, tomándose pues ya a portas de ir a las urnas a esta decisión definitiva que tomarán los colombianos el próximo domingo? Pues yo creo que lo que estamos haciendo es dejar antecedentes porque no tengo duda de que Petro será juzgado conforme lo indica el derecho y la Constitución, pero será realmente juzgado por todo el daño que le ha hecho al sistema de pesos y contrapesos y a la institucionalidad colombiana. No se le olvide, Jorge, que este no ha sido un caso aislado. Hubo una decisión previa del Consejo de Estado del 28 de mayo de 2026 que ya le había ordenado al mandatario abstenerse de difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o movimientos políticos mediante medios oficiales. Es que el riesgo de la intervención oficial del presidente afecta
la neutralidad exigida durante el proceso electoral. Entonces, como te decía en mi respuesta anterior, yo siento a un Gustavo Petro completamente desesperado, que se dio cuenta que perdió el apoyo ciudadano, que se dio cuenta de que las premoniciones que lo dan como perdedor cada vez están materializando más y más, y que por eso se la está jugando a desafiar toda la institucionalidad para poder llegar a sobrevivir. Y su única forma de supervivencia es desconociendo este sistema de pesos y contrapesos que tenemos en el modelo colombiano, que lamentablemente para él le ha resistido y va a seguir resistiendo, por lo que seguramente Petro será juzgado y procesado una vez termine su mandato. María Clara, permítame, voy a integrar al programa La Noche al abogado Juan Diego Ríos Rojas, protagonista de la noticia de hoy. Es el abogado que interpuso la tutela contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, bajo el argumento de indebida participación en política. Gracias, Juan Diego, por estar aquí en La Noche. Un saludo muy especial para ustedes, para María Clara, para toda la gente en Colombia que nos ve, que nos escucha. Y esto es bien importante para nuestro país, una noticia trascendental para la democracia y para el reconocimiento de la institucionalidad, donde un juez de la República, actuando en derecho, concedió y admitió la acción de tutela que interpuse con las medidas provisionales, con el ánimo de proteger mis derechos como ciudadano para elegir, y no solamente eso, el derecho del ciudadano que no tiene el micrófono como lo tengo yo en este momento de estas cámaras. Abogado Ríos, ¿cómo recibió usted la reacción del presidente Petro anoche en Consejo de Ministros? Él ya tiene el argumento que le están violando la expresión, la libertad de expresión cuando se refiere, según él, a crímenes o a criminales. Pues a ver, Jorge, la verdad, te soy muy sincero, no me sorprende en lo más mínimo. Si ustedes bien tuvieron la oportunidad de leer la acción de tutela que interpuso en contra del presidente Gustavo Francisco Petro Rego, en el numeral 4.2, yo ya, digamos, como que anticipaba esta reacción del presidente, y cité de la siguiente manera, permítame lo leo porque es que la tutela es bien robusta. El accionado seguramente invocará la previsible libertad de expresión. El argumento debe ser tomado en serio para ser refutado con rigor, que fue lo que hice exactamente, porque su refutación ya está hecha por la jurisprudencia constitucional más consistentemente en las últimas 2 décadas. ¿Y el por qué? Porque la palabra presidencial está sometida a un estatuto constitucional propio, el poder, deber de comunicación y ese deber de diligencia reforzada. El presidente tiene una obligación legal y es de no participar en política. Y esa diligencia reforzada es en garantizarle a los ciudadanos que él no va a participar, ni a interferir, ni a intervenir a través de alocuciones, a través de intervenciones, a través de utilización de medios del estatuto, pues, del establecimiento, medios logísticos, propagandistas y sus propias cuentas por las cuales comunica o hace comunicados oficiales, propaganda para, digamos, denigrar o mejorar la imagen de un candidato. Es que esto es ley, nosotros estamos sometidos bajo la ley. Al presidente se le olvidó que en el artículo 188 de la Constitución, nosotros lo elegimos, cuando se eligió presidente, a través del voto popular, ese voto que él hoy desconoce y que dice que es fraudulento para otras campañas, pero para él sí era válida, desconoció y desconoce que son legítimas. El presidente, a través del artículo 188 de la Constitución, está llamado a la unificación, a hacer esa figura de unidad nacional, no de discrepancia nacional o, digamos, de división nacional. Hombre, el presidente yo creo que ya tiene que tomar conciencia, que creo que no lo hace ya faltándole 2 meses para salir, de que lo único que hace con esto es generar incertidumbre entre quienes se les lleva el mensaje, ese mensaje, digamos, bizarro, ese mensaje que no es claro, donde dice que no reconoce una elección o que no reconoce un resultado electoral. Entonces no tiene pruebas para refutarlo y decir que sí hubo fraude o que no hubo fraude. Y el presidente está obligado, como lo dice en el numeral 4.2 de la tutela que propuse, a que él debe hacer una alocución estrictamente sujeta a parámetros de objetividad y de veracidad. Y aun cuando sienta que son posiciones ideológicas que tiene que manifestar, lo debe manifestar con un mínimo de justificación real y de criterios de razonabilidad. Debe ser muy prudente.
porque esto afecta o beneficia a cualquier candidato. Partamos de esto. El presidente desconoce las instituciones y todo lo que yo enumero en la tutela que interpuse, enumerando cada uno de los actuales del presidente durante el recorrido de este año y épocas pasadas. Hombre presidente Petro, usted que va a ver esto y que seguramente todo Colombia lo está viendo y lo van a ver en el exterior, hay una premisa: los hombres pasan, las instituciones quedan. Y las instituciones son las instituciones judiciales que hoy marcan un precedente al admitir una tutela en derecho por un ciudadano que había vulnerado sus derechos en el artículo 40 y en el artículo 13 de nuestra Constitución Nacional, que es norma de normas. Por Dios, hay que tener conciencia de eso. Yo creo que esto sucede es después de que uno, un presidente enarbolado, enardecido y generando, digamos, una sensación de inseguridad jurídica en un proceso electoral que evidenciamos que fue completamente claro, y que solamente hubo un margen de un 1% de 0.7% de reclamaciones, de un 1%, es normal en una jornada electoral. Entonces un presidente que desconoce las instituciones, que desconoce la libre elección, que desconoce el derecho legítimo a votar, a elegir en libre decisión, no coartado, pues hombre, yo creo que pone en un desbalance esa contienda electoral. Abogado Ríos, y a propósito de los argumentos de las pruebas que usted anexó a la tutela, veamos este punto clave de la noticia. Las pruebas que sustentan la medida provisional contra el presidente Petro. En la tutela admitida por la juez de Medellín está consignado un repertorio de declaraciones de evidente contenido electoral del mandatario que ha hecho en eventos públicos. Entre ellas, por ejemplo, en esas declaraciones donde planteó la disyuntiva de votar por la vida o por la muerte, refiriéndose al proyecto, incluso al proyecto político del candidato presidencial opositor Abelardo de la Espriella, como fascismo mafioso. Y ese es un poco el cuidado de las elecciones, pero no voy a hablar de ello. ¿Votamos por la vida o votamos por la muerte? Que no se nos ocurra elegir a alguien con la codicia del corazón, porque vendrá a matar a nuestros propios hijos como antaño. Si votan por los mismos que ya habían matado antes, tengan ustedes la seguridad que volverán a matar el pueblo. Entre menos gente salga a votar, más decide la oligarquía mafiosa de Colombia. Igualmente, la acción de tutela recalca los mensajes a través de la red social X en los que Petro no solo se ha referido a la campaña presidencial, sino que sugirió que asumiría personalmente la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda. Esto entre otros muchos mensajes. Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente. Vimos pueblos que se volvían ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, los ratones negros querían defenderse del gato y se les ocurrió la idea de elegir a un ratón blanco para defenderse del gato. El gato tigre seguirá cazando ratones. Incluso en defensa y promoción de la continuidad de su modelo de gobierno que representa a Iván Cepeda, el presidente Petro dijo el pasado 5 de junio que él no vino como modelo de pasarela de 4 años, según sus palabras, y advirtió ante una eventual victoria electoral de la oposición que iría a las calles a defender lo que él llama sus conquistas. Pero aquí sabemos la historia. Y por eso quise venir aquí a mi pueblo, para que hablemos al país, no solamente a Córdoba, de la historia verdadera que está detrás de esta decisión popular, que está a punto de tomarse para definir el destino de Colombia. No vine aquí de pasarela, ni para hacer una moda de 4 años pasajera, sutil, olvidadiza y olvidada. Si ganan, estaré yo en las calles arriesgándome. Otra vez con mi pueblo, otra vez a defender
la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo para que una votación en un solo día las borre de un plumazo. Senadora electa María Clara Posada, bueno, vemos algunas de las declaraciones del presidente Petro durante toda esta campaña electoral de la presidencia de la República. Si esto no es participación en política, entonces, ¿qué es? Porque entonces los defensores de Petro y él mismo podrán decir, nunca he mencionado directamente a Iván Cepeda, pero lo vemos en tarima, aquí como recordamos, con estos discursos no solamente de ataque directo a Abelardo de la Espriella, sino también promoviendo en actos de gobierno oficiales el continuismo de su proyecto político. No, pero es que absolutamente sí, o sea, el único que puede creer, que no se lo cree, que él no está participando en política, sería él en sus discursos, ¿cierto? Yo he sostenido desde hace unos meses que tanto Cepeda como la línea política que ellos representan en cabeza de Petro también, pues son neotrotskianos, ¿cierto? Que son de esa corriente marxista, leninista, trotskista, que entienden que la revolución bien vale las mentiras, entonces que al pueblo hay que mentirle con tal de proteger la revolución, y eso es lo que ellos pues acá están tratando de hacer, pero habiendo dicho eso, Jorge, yo sí creo que ahora nos tenemos que centrar en que el debate no sea en ahondar en esa retórica insulsa y en esas inacabables diatribas muchas veces incomprensibles de quien hoy habita Palacio, sino en resaltar y aprovechar estas oportunidades para recordarle a los colombianos el talante autoritario e insurgente tanto de Petro como de su heredero y el peligro que ellos representan para la democracia. Es que, como le decía yo al principio de la conversación, pues Petro nunca se desmovilizó y nunca se convirtió en un estadista. Él siempre ha sido un insurgente y un agitador. En alguna columna de Alfonso Gómez Buendía en El Tiempo, él decía que Petro nunca gobernó, sino que lo que hizo fue hacerle oposición al establecimiento desde la Casa de Nariño. Y esto que estamos viendo es una prueba más de esa tesis. Petro nunca ha respetado la ley, Petro nunca ha respetado las instituciones. En su tiempo como guerrillero estaba al margen de la ley, luego como alcalde y luego como presidente ha pretendido estar por encima de la ley. Y aquí hay un punto que yo creo que hay que resaltar y con eso termino, no nos equivoquemos, porque su heredero tiene exactamente el mismo talante con una diferencia monumental y es que es disciplinado, juicioso y sin vicios. Su heredero ni siquiera ha intentado ocultar en las últimas semanas de campaña, en este periodo en el que ha intentado posar como de oveja, su ánimo de cercenar las libertades de su competidor Abelardo de la Espriella mediante la judicialización de la política. Entonces yo creo que acá lo que hay que ver es que Petro representa algo que es exactamente lo mismo que representa Iván Cepeda, que son mentiras en pro de una falsa revolución marxista, leninista y trotskiana, y que elegirlo a él o ayudarlo a elegir votando, y esto lo digo con todo el respeto de la democracia, pero ayudarlo a elegir votando en blanco o absteniéndose es tan injusto, tan ingenuo como otra fábula, atendiendo un poco a lo que él planteaba, la fábula esa de Esopo, donde las ovejas firman un tratado de paz con los lobos. Eso es insostenible. Entonces hoy, si usted, señora que me está viendo, si usted, señor que me está viendo, confía en la democracia y quiere sostenerla como el modelo en el que van a vivir usted y sus hijos, pues lo que hay que hacer es votar por el modelo contrario a lo que ellos representan, es decir, por Abelardo de la Espriella. Abogado Juan Diego Ríos, escuchábamos al presidente Petro en sus intervenciones, en estos tarimazos que ha hecho en plena época electoral, bueno, que plantea a los colombianos una disyuntiva radical, votar por la vida o votar por la muerte. Esa declaración, por ejemplo, está incluida en la tutela como uno de los argumentos pues, de las intervenciones de Petro. ¿Usted cómo soportó jurídicamente dentro de este recurso que ha instaurado ante una juez de Medellín que expresiones como estas van más allá de la retórica simple, de la retórica política aceptable si se quiere, y ya se convierte en una intervención clara, directa y flagrante en la contienda presidencial, en la contienda política? Oh, Jorge, es que mira, lo evidente no se explica, y esto es más que evidente, o a alguien le queda duda en lo absoluto de la intervención permanente del presidente de la República y su actuar en política.
Lo que estamos pretendiendo, de hecho, el mecanismo que utilicé fue la acción de tutela para evitar ese daño irremediable, porque después de que el presidente utilice esta vitrina, estos micrófonos que llegan a todos los rincones de Colombia, que lleva ese mensaje, digamos, persuasivo respecto del candidato que él prefiere, disuasivo inclusive para con el otro, ese daño irreparable después del 21 ya no va a tener objeto. Por eso hay que meter esa acción de tutela como el único mecanismo ágil, versátil y dinámico que fuera de inmediata solución por parte de un juez de la República, porque nosotros sabemos que en la comisión de acusación tiene más de 10 procesos, ¿sí? La Procuraduría le tiene como 69 procesos, y eso ya no se mueve, primero porque no tienen competencia, y segundo, el segundo órgano que tiene competencia, que es la comisión de acusación, mientras surten todos sus procesos, y que esa comisión es completamente disfuncional, y a media marcha funciona. Es más, vimos el esperpento que salió en estos días de que sí, pero no, lo más seguro es que quién sabe. O sea, yo me autosuspendo para irme a hacer política. Eso fue algo que al país le indignó, eso fue tan evidente que al país le indignó. Yo creo que ese sentir fue lo que me despertó a mí, el invocar esta acción de tutela para proteger mi derecho fundamental y como el mío, el de muchos colombianos. Jorge, nosotros sabemos que el presidente de la República lastimosamente no ha respetado ese escenario y ese poder, esa oportunidad que le dio el pueblo que lo eligió para hacer un proceso claro, transparente y sin tantos vicios, porque mire que la gente ya se saturó. Yo sentí a partir de ese momento en el que interpuse la acción que le hice pública, que me la admitieron, un fervor popular y una sensación como de satisfacción, como de hombre, yo hubiera querido hacer lo mismo. Lo que pasa es que a muchos los vence el miedo, el temor de las represalias, el temor del daño que de pronto después puedan percibir. Uno como ciudadano lo único que debe hacer es cumplir con su deber, con su labor, de saber que hizo lo mejor por la patria, por la democracia y que se actúe en derecho. Entonces, respondiendo a tu pregunta, evidentemente, él utiliza analogías, como la que en Colombia tenemos un jaguar y que en tierra de jaguares no hay tigres. Hombre, eso es claramente la evidencia de que si Abelardo utiliza el tigre como su logo de campaña, ese sacó su jaguar para poder hablar, digamos, como de lo antagonista a esto. Es evidente participación en política con diferentes nombres. Eso es algo más que evidente. Lo evidente no se explica, Jorgito. Juan Diego y María Clara, a propósito de acciones jurídicas, es punto clave también esto. La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra 7 embajadores de Colombia por presunta participación en política durante la campaña presidencial de 2026. Con esto, el Ministerio Público busca establecer si los diplomáticos, a quienes vemos aquí en pantalla, utilizaron sus cargos para intervenir en actividades de carácter electoral. La actuación surgió tras una serie de publicaciones y pronunciamientos que habrían tenido incidencia en el debate político nacional. Entre los investigados figuran Luis Ernesto Vargas Silva, representante permanente ante la OEA, Milton Rengifo Hernández, embajador de Colombia en Venezuela, José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia en Argentina, Luis Fernando Medina Madrid, embajador de Colombia ante la OCDE, Jennifer María Sindey Mojica, embajadora de Colombia ante la FAO, Daniel Ernesto Prado, embajador de Colombia en Bélgica, y Elizabeth García Carrillo, embajadora de Colombia en Bolivia. La Procuraduría busca determinar si incurrieron en una eventual vulneración de las normas que prohíben a los servidores públicos participar en actividades de proselitismo político. Y a propósito de esto, quiero conocer la opinión de María Clara Posada. Esta lista de acciones que ha tomado un organismo como la Procuraduría en los últimos días contra funcionarios del gobierno Petro, bueno, ¿sirve de algo realmente? ¿No son tardías estas decisiones cuando son tantas las denuncias que venían haciendo los sectores de la oposición? Pues sí, puede ser tarde, pero yo soy de las que cree que mejor tarde que nunca y que la Procuraduría en eso ha sido muy hábil porque no ha querido generar ningún marco de duda metiéndose con la figura del presidente para evitar victimizarlo, que es lo que Gustavo Petro ha querido desde el principio de su mandato.
que alguna de las instituciones se transgreda como esa delgada línea roja o quede en ese marco, en esa zona gris que llamamos, zona de penumbra que llamamos los abogados, para poder victimizarse y decir que esos poderes anquilosados aristócratas no lo han dejado gobernar. Yo creo que hay que resaltar el papel de la Procuraduría y hay que resaltar que haya sancionado a varios funcionarios por participar en la política, que no son solo esos embajadores, también fue Carlos Carrillo, también hace unos días Alfredo Sade, Vilma Velázquez, la otra que es la de Haití, si no estoy mal. También esto es importante para establecer un punto de contraste frente a la inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que como bien lo decía ahora Andrés, pues ha garantizado la completa impunidad para el presidente en casos tan graves como su activa y flagrante participación en política y una violación que ya es evidente a los topes de financiación de la campaña. Entonces yo sí creo que las instituciones se mueven a los ritmos, no que nosotros esperamos, pero que van sentando unos precedentes que nos van a ayudar a construir un caso, porque Petro no puede salir impune frente a su constante desafío al sistema constitucional colombiano. Y es que recordemos algo, esto no solo ha sido su participación reciente en política, que ha sido de la forma más burda y desconsiderada. Recordemos que Petro siempre ha pensado que está por encima de la ley. Acuérdese de ese caso de no acatamiento de los fallos judiciales cuando se negó a nombrar en propiedad a los ex expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que buscaban pues garantizar la institucionalidad del sector energético, pero él, desobedeciéndole al Consejo de Estado, lo que hizo fue seguir nombrando personas no idóneas en provisionalidad. Acuérdese también de ese desacato al auto 007 del 2025 emitido por la Corte Constitucional, en el que le ordenaban ajustar el pago por capitación a la EPS, que desconoció. Acuérdese con cómo cuando le negaron la reforma a la salud, insistió en amenazar con una constituyente espuria. Acuérdese de qué pasó cuando la Corte se demoró en pleno uso de sus facultades y de su derecho como nominadores a nombrar el fiscal general y envió a su primera línea para constreñir violentamente al alto tribunal. Y como esto nos podríamos quedar toda la noche con la reforma tributaria, los decretos de emergencia y lo que está hoy diciendo frente al ejercicio libre democrático de los colombianos, que de alguna manera lo que están es diciéndonos que si nosotros votamos y no votamos por lo que ellos quieren, pues van a incendiar el país. Pues a este punto ya nos toca decir que lo incendien, porque nosotros sabemos que Colombia tiene instituciones y ciudadanía que va a resistir. Y a propósito de ese ejercicio libre democrático al que todos los colombianos están llamados este domingo crucial, domingo 21 de junio, importante además recalcar que la juez de Medellín, en esta medida provisional, pues no solo le ha prohibido a Petro difundir propaganda electoral, sino que también le dice que debe abstenerse de afirmaciones en las que sin pruebas habla de un supuesto fraude en los comicios presidenciales. Abogado Juan Diego Ríos, ¿qué impacto directo, central de su tutela espera que pueda mitigar por lo menos en estos 3, 4 días que nos quedan de aquí al domingo, para que haya una garantía real de que los ciudadanos puedan acudir a las urnas sin esta situación de tener que afrontar todos los días una narrativa de un supuesto fraude y poniendo por parte del presidente Petro ese manto de duda en el sistema electoral con el que él mismo se eligió? Volvemos a lo mismo, Jorge. Como te decía, la fe pública se presume. Y como el presidente de la República es el máximo organismo de administración a nivel nacional, es quien tiene el poder, la voz, y es ese eco que se hace todos los días a través de todas sus alocuciones por todo el país y a través de todas sus redes. Lo que buscamos con esto es que el presidente deje de confundir y de generar zozobra y que la gente retorne a la confianza de ir a ejercer su derecho al voto. Porque nos encontramos mucha gente en la calle, Jorge, que le decía: no, yo para qué voy a ir a votar si Petro no va a reconocer las elecciones. No, para qué voy a ir a votar si gana Abelardo de la Espriella, que es por el que de repente muestran su inclinación muchos de los ciudadanos en Colombia. ¿Para qué voy a ir a votar si después Petro sale e incendia el país?
¿para qué voy a ir a votar si después va a decir que esas elecciones no son válidas? Y la gente con ese temor o con la ignorancia respecto del tema, mucha gente de cierta forma se desinforma por la información que riega por redes el presidente. Entonces lo que buscamos es retornar la confianza del ciudadano en que sientan que nuestro sistema electoral es de los más confiables, de los más seguros y que el margen de error en votación de nuestro sistema electoral es mínimo. Esto es un mensaje para todos los colombianos, decirles que confiemos en las instituciones, que el CNE ha hecho un trabajo excepcional y que ha mostrado a través de sus informes mediáticos precisos y que no han podido controvertir. Volvemos a lo mismo, el presidente tiene que dar información precisa, concisa, certera y con pruebas, no especulativas que generen pánico social. Yo creo que es una responsabilidad del presidente y es la invitación que uno le tiene que hacer como ciudadano a esa máxima autoridad que es el presidente de la República, a que actúe como tal, porque él tiene un deber reforzado en su calidad de presidente de llevar una información concisa, precisa, certera y con pruebas, no especulativas, Jorge. Ahí está el llamado a la responsabilidad, a la confianza en el sistema electoral de Colombia, que ha demostrado pues su eficacia histórica en estas jornadas democráticas. María Clara Posada, senadora electa por el Partido Centro Democrático, gracias por estar hoy aquí con estas reflexiones en el programa La Noche. Jorge, muchas gracias al abogado y muchas gracias a todos los colombianos que seguimos creyendo en la democracia y que nos vamos a pronunciar contundentemente este domingo en las urnas. Este domingo va a cesar la horrible noche, de eso que no quede duda. Juan Diego Ríos Rojas, abogado, gracias por estar aquí hoy en la noche. Muchas gracias a usted, Jorge, a toda su audiencia, a la doctora María Clara, a toda la gente de bien que creemos que Colombia es nuestra casa y como es nuestra casa, la casa se defiende, porque es tu casa, mi casa y la casa de las nuevas generaciones y es nuestra responsabilidad lo que viene para el país. De nuestra edición sigue el futuro de Colombia para las generaciones que vienen creciendo. Un saludo para todos muy especial. Gracias. Nosotros hacemos una pausa en el programa La Noche y al regresar una denuncia muy grave por parte de la Federación Colombiana de Víctimas del Terrorismo. Ha denunciado ante la Fiscalía General de la Nación presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales desde una unidad clave de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya les contamos. El Canal de las Américas. Y atención, otra noticia hoy en Colombia es esta denuncia penal que ya está en manos de la Fiscalía por presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a integrantes de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia y la organización social Red ADN. Los seguimientos estarían dirigidos a 8 esquemas de protección de víctimas y directivos de FECOL. Y estarían, atención, orquestados, según la denuncia, desde la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Punto clave de la noticia. De esta unidad fue asesora Pilar Rueda, esposa del candidato presidencial oficialista Iván Cepeda. Según reveló el periodista Gustavo Rugeles en las últimas horas, Rueda renunció al cargo que ostentaba desde el año 2018 en la JEP 3 días después de conocerse esta denuncia penal que la vincula con presuntos seguimientos a víctimas de las FARC. La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento contundente, hoy nos da la razón. Hemos sido víctimas de seguimientos por parte de estos funcionarios. Los seguimientos habrían estado dirigidos a 8 esquemas de protección, entre ellos el mío y el del doctor Sebastián Velázquez, representante de la Federación, y del abogado Sergio Alzate, y el del señor Raúl y el del señor Martiniano y otros compañeros. Se habrían recopilado datos de nuestras ubicaciones, actividades laborales, fuentes, líneas de investigación, rutinas personales. Además, se denunciaron seguimientos a nuestras residencias, lugares frecuentes y entornos familiares, con pruebas consistentes en fotografías que evidencian la vigilancia. Sergio Alzate, abogado y secretario jurídico de FECOL, la Federación Colombiana de Víctimas del Terrorismo. Gracias por estar aquí en el programa La Noche. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches.
Sergio, ¿qué clase de reporte es el que ustedes han recibido para elevar esta denuncia tan grave ante la Fiscalía de Colombia? ¿Cuáles son las pruebas que tienen ustedes de estos seguimientos, presuntos seguimientos ilegales? Muchas gracias, Jorge Adrián, y para toda la audiencia, un saludo. Nosotros tenemos pruebas de que desde el 25 de abril del año 2025 hemos estado recibiendo seguimientos por parte de la UIAJEP cuando identificamos a un hombre de protección de Daisy Guanaro que recién tenía ese esquema, y ella es la testigo que tenemos contra Sandra Ramírez de las FARC. Y allí él nos empezó a grabar en privado una reunión que teníamos en FEPCOL. Eso nos encendió las alarmas. A partir de allí hemos tenido una serie de seguimientos, tanto en hoteles en Bogotá, aquí en la misma ciudad de Medellín y en otras partes. También nos han hecho seguimientos en Chaparral, Tolima, y se ha tenido evidencia de que han tenido acceso a nuestra información reservada, a interceptaciones y accesos de nuestros dispositivos. Nuestros equipos, o los míos por lo menos, se encienden estando apagados sin ninguna intervención mía en las noches, tanto el computador como los celulares al mismo tiempo, en simultáneo, y se evidencia pues que están siendo manipulados. Esa información reservada que tenemos de manera exclusiva ha salido en revistas como la revista Cambio, que hace 15 días publicó una chiva que era una información exclusiva nuestra sobre los bienes de Ricardo Roa. Y bueno, después salió en la revista Semana por información que les entregamos a ellos. Pero eso nos evidencia, tenemos fotografías de los seguimientos que nos han hecho, y tenemos pruebas directas de hombres de protección y de funcionarios que nos han indicado que han recibido la orden de tomarnos fotografías, de grabar a nuestras fuentes, de identificar nuestra información sensible. Y bueno, todo eso es lo que tenemos como elementos. Sergio, y según esa información que ustedes han recibido, ¿qué estaría motivando esta serie de seguimientos desde una unidad de investigación como de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, a víctimas y directivos de la Federación Colombiana de Víctimas? ¿Qué puede estar detrás de esto? Bueno, detrás de esto está evidentemente Gustavo Petro, está Iván Cepeda. Ellos son pues las personas a las que les podría tener algún interés o que ocurra estos seguimientos y este acceso a esta información. Los medios han sido la DNI, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, la UIAJEP de la JEP, que es la Unidad de Investigación y Análisis de la JEP, a través pues de distintos medios que ellos han implementado. Y el interés es muy claro, es saber cuál es nuestra información sensible que tenemos contra el gobierno de Gustavo Petro y contra Iván Cepeda. ¿Qué tenemos nosotros contra Petro? ¿Cuál es nuestra investigación? Los crímenes de guerra y de lesa humanidad que él cometió siendo miembro del M-19 cuando él era el comandante Andrés de la compañía Jorge Eliezer Gaitán en el Tolima, donde pues tenemos información de unas fosas comunes, de unos homicidios, de unas desapariciones que él cometió. Entonces, esos crímenes de guerra por los que él no ha respondido como criminal y como terrorista, es algo que a él le interesa mucho saber quiénes son nuestras fuentes. La financiación del terrorismo y el narcotráfico que recibió Gustavo Petro para la campaña del 2022 y que estamos investigando que la haya recibido también Iván Cepeda. Los movimientos de esos dineros, las cuentas bancarias como las de Ricardo Roa, que recibieron en sus cuentas personales más de 63 mil millones de pesos provenientes pues de fuentes legales y otras ilícitas que podrían entonces estar siendo camufladas en la cooperativa Confiar y en otros medios. Los vínculos con el terrorismo, en especial de Iván Cepeda, nosotros venimos investigando cómo él ha tenido una vocería terrorista vinculada al bloque oriental, en línea jerárquica por Gerardo González, por Byron Yepes, sus vínculos con el Mono Jojoy, quien aportó por solicitud de Iván Cepeda más de 1.200 millones de pesos entregados por Jaime Guarajas, por Julián Cafir,
y a través de Jaime Sedano, que llegaron para el periódico Voz. Eso, los vínculos de Iván Cepeda con Fensuagro, y el rol que él cumplía para las FARC en cuanto a organización de masas y marchas campesinas, para darle cumplimiento a la ley 001 de las FARC llamada de reforma agraria. Y todos los vínculos que tuvo entonces con Uber Ballesteros, Raúl Reyes, Iván Márquez, y cómo eso tuvo impacto también en cuanto a los acuerdos de La Habana para ayudarle a 267 narcos a evitar la extradición, incluyéndolos en la JEP de manera falsa. Todo eso lo que evidentemente para ellos es de alta preocupación, que nosotros lo podamos certificar, comprobar, y que las autoridades de los Estados Unidos terminen juzgándolo y poniéndole una ropa similar a esta que yo llevo para ellos dos. Y por eso es que nosotros estamos recibiendo estos ataques y esta persecución del gobierno de Gustavo Petro. Sergio, ¿y han valorado de pronto dentro de estas presuntas acciones ilegales algún tipo de retaliación por ese trabajo tan frentero, tan consciente y directo que ha hecho durante meses, durante años la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC, sobre todo en su postura tan firme ante un organismo como la JEP, creado después de este modelo de paz firmado en La Habana por el gobierno Santos, y las FARC, donde ustedes han sido tan directos en ese reclamo de justicia, de verdad y de reparación a las víctimas? Pues sería injusto, y esto hay que ponerlo en blanco y negro. En blanco, ¿quiénes nos han dado garantías? Los magistrados de la JEP, especialmente el magistrado Camilo, la magistrada Lili Rueda, la magistrada Julieta Lemaitre. Sentimos en esos magistrados garantías, sentimos garantías en los hombres de protección que nos acompañan, sentimos garantías en la UNP. La UNP ha actuado con integridad hacia nosotros y hay que reconocérselo al director y a sus directivos y a sus hombres de protección también. ¿Dónde está lo negro? Lo negro está en la DNI, está en la UIA JEP. En la UIA JEP nos tienen reseñados como los de Ervin. Así es que nos catalogan. ¿Qué quieren hacer con nosotros? ¿Encontrar alguna prueba que nos lleve a la cárcel? ¿Encontrar alguna fuente de información sensible que ellos puedan controlar? ¿Tener acceso a nuestras rutinas? ¿Tener acceso a nuestros medios? ¿Tener acceso a nuestra vida privada? Y yo no sé finalmente si eso sirva para que quienes nos quieren ver muertos, pues actúen contra nosotros. Quienes están también en negro: Gustavo Petro, Ricardo Roa, Sandra Ramírez, Iván Cepeda, la esposa de Iván Cepeda, Pilar Rueda. Francisco Minorta es simplemente el punto débil de la cadena, porque él es el que está dando las órdenes a distintas personas para que tomen esta información sensible contra nosotros, y esa información, alguna de esa información, no sé si sea él el que la está entregando o quién, a la DNI. En la DNI tenemos 3 personas que nos han informado que hay órdenes de trabajo contra nosotros. También, pues, en negro está la Segunda Marquetalia, Calarca Córdoba y la Coordinadora Nacional Guerrillera. Pero decir como tal que los magistrados de la JEP nos quieran hacer daño sería injusto. No, hay que ponerlo en blanco y negro para ser muy ponderados, muy moderados con esta denuncia. Muchas gracias, Sergio Alzate, abogado, secretario jurídico de FECOL. Ahí está la denuncia. Esperamos, como ustedes también, que se esclarezca todo, que la Fiscalía pues asuma la investigación muy pronto y sobre todo pueda esclarecer lo que ha sucedido. Gracias, Sergio, por estos minutos para el programa La Noche. Gracias a ti, Jorge Adrián. Un saludo para toda tu audiencia. Feliz tarde. Hasta luego. Hacemos una pausa aquí en La Noche. Ya regresamos. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24, escriban a través de todas nuestras plataformas digitales, leemos sus opiniones. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos, continúen con nuestra programación.